Desde la Cruz, a quien ya saludo. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Sí? ¿Todo en orden? Todo en orden. En cierto orden, ¿no? Bueno, a mí me gustaría hablar con Diego no una noticia propiamente del día, sino de una situación que ya, digamos, se está alargando mucho en el tiempo y que está teniendo unas consecuencias catastróficas, podríamos decir, Diego, y de alguna manera, que es la destrucción de lo que se denomina clase media. Enseguida hablaremos clase media, luego con algunos de los miembros de la mesa podremos hacer un repaso histórico de qué son las clases medias, cómo se asentaron en nuestro país, cómo se fueron consolidando y debido a la enorme crisis económica que venimos sufriendo en España desde hace 10 años, digamos que de alguna manera se está acabando con ella. Y a día de hoy, la desigualdad entre los que más ganan y los que menos ganan se va incrementando. Y la clase media, que es lo que había en medio, de alguna manera está desapareciendo. Y es un enorme problema. Nuestra compañera Cristina Ramos ha hecho el siguiente informe sobre la situación de la clase media en nuestro país. Vean. Pese a la robusta reactivación de la actividad económica, España batió en 2016 su marca histórica en cuanto a población en riesgo de pobreza, con más de 10 millones de personas por debajo de esa línea, una pobreza que mucho tiene que ver con el crecimiento de nuestra economía. En 2005, el 2% de los hogares de la Unión Europea vio caer sus ingresos frente a la subida de hasta el 25% en el año 2015. Y esto explica el auge del populismo y el malestar con nuestro sistema económico. Este incremento de la desigualdad tiene su origen fundamentalmente en el hundimiento del mercado de trabajo o, lo que es lo mismo, el crecimiento del paro. Es decir, que el abanico salarial se ha ampliado, castigando todavía más a aquellos que ya tenían una mala situación antes de la crisis. Lo que se puede considerar clase media ha reducido su presencia al 52% y los niveles más bajos han aumentado hasta el 39%. La clase media constituye el pilar básico de la sociedad y la economía, y un país exitoso depende de la existencia y crecimiento de una poderosa clase media. El problema crónico de España son los impuestos altos, que se llevan la mitad de los sueldos, o los programas que subsidian el desempleo en vez de la reincorporación laboral. A medio y largo plazo, la clase media debe lidiar con dos retos que van a más: el cambio tecnológico, como la incorporación de los robots en los puestos de trabajo, y la globalización. Es un renovarse o morir. Pero también es cierto que España está recuperando tono y optimismo. El miedo de la crisis, la pérdida del empleo, la caída de los niveles de calidad de vida están cediendo gracias al crecimiento económico y a la creación de empleo. Pero en el camino corremos el riesgo de consolidar una sociedad más desigual, dejando atrás a aquellos que peor pasaron la crisis y que todavía están esperando los frutos de la recuperación. Bueno, Diego, ¿qué es la clase media y qué es lo que está ocurriendo con tantos y tantos miles, millones de trabajadores en España que están perdiendo poder adquisitivo, se están empobreciendo y al final es un problema? Cada vez hay más diferencia entre pobres y ricos, los ricos cada vez ganan más y los pobres cada vez ganan menos. Bueno, al final, cuando se suele hablar de clase media se le suele poner una postilla, clase media trabajadora, porque básicamente partimos de la idea de que aquel que trabaja, que se esfuerza y que tiene acceso a un trabajo, tiene acceso a un empleo, va desarrollando un proyecto de vida y es capaz con su propio esfuerzo de valerse por sí mismo, podrá tener algún tipo de ayuda, pero en general puede desarrollar un proyecto de vida y de autonomía, que es lo que ha hecho grandes a todos los países desarrollados. Y con esta crisis, lo veíamos al principio del vídeo, lo que tenemos que entender es que en la última década 1 de cada 4 hogares ha visto caer sus ingresos, mientras que en la década anterior prácticamente ningún hogar vio caer sus ingresos. Esto en Occidente, en particular. En España lo que tenemos es mucho más dramático, porque aunque ahora el desempleo empieza a estar en tasas un poco más controladas, sí que es cierto que hemos llegado a tenerlo situado en el entorno del 30%. Yo no les estoy contando nada, esto lo saben ustedes de sobra. Entonces, la combinación de un desempleo que ha llegado a cotas inaceptables y muchos factores que si quieres vamos comentando que complican aún más la situación de esas clases medias, pues lo que hacen es que efectivamente se genere un poco ese agravio comparativo que está dando pie a tanto debate, aunque en concreto en el caso de España las estadísticas se suelen leer un poquito mal, porque más que los ricos despegando, pues los ricos en España hoy evidentemente les va mucho mejor que al resto, pero más que despegar los ricos, lo que hemos tenido en España es un hundimiento de las clases medias. En España el 80% del aumento de la desigualdad se debe a la caída de ingresos que ha tenido la clase media trabajadora.
El desempleo, por tanto, ha sido el principal factor generador de desigualdad en nuestro país. Por lo tanto, hablar de desigualdad en gran medida es hablar de empleo o falta de empleo. Vamos a ver, Diego, entonces, porque quede claro, por sintetizar, a día de hoy, lo que se denomina la clase media está peor, está más paupérrima, más destruida que desde antes de la crisis, pese a que ya estamos en la senda de la recuperación, como tanto nos dicen nuestros políticos, ¿no? Es decir, ¿se está destruyendo con respecto al año antes del año 2007? Bueno, estamos mejor de lo que estábamos hace algunos años, de modo que ahí sí hemos reconstruido parte de esa clase media, pero evidentemente queda mucho trabajo por hacer. El mejor ejemplo lo tenemos en el empleo. Seguimos estando 1,5 millones, 2 millones por debajo del pico de ocupación que teníamos antes de la crisis, aunque sí que es cierto que ahora mismo ya se ha recuperado todo el empleo indefinido. Eso sí sería una razón para el optimismo. Pero ahora mismo, la verdad es que en Occidente solo hay un gobierno que de forma franca, de forma abierta, está hablando de los retos que tiene la clase media trabajadora. Y es el gobierno de un personaje que a mí me genera simpatía en algunas cuestiones y antipatía en otras. Una persona muy controvertida. Estoy hablando, como no puede ser de otra persona, de Donald Trump. Donald Trump, creo que con muy buen criterio, ha identificado que hay un problema de ingresos en las clases medias, que hay un problema de calidad en el empleo en las clases medias y que la globalización es un reto. Y en mi opinión ha acertado desregulando, ha acertado bajando impuestos y se equivoca estrepitosamente pretendiendo una agenda proteccionista. Pero el diagnóstico, la idea de que hay que tocar estos tres temas es bastante más avanzado, más acertado con lo que es la realidad de la clase media de lo que están haciendo la mayoría de los gobiernos europeos. Se viene de firmar un acuerdo totalmente vacío de gobierno en Alemania, que no va a solucionar nada para las clases medias alemanas, que llevan literalmente 15 años apretándose el cinturón. En España, evidentemente, nadie está hablando de las reformas que hacen falta para no salir de esta, que estamos ya en ello, sino para el medio y largo plazo. Entonces, yo ahí diría que tenemos una pequeña cuestión en la que nos deberíamos fijar en lo que ha hecho Estados Unidos. Porque por mucho, muchas críticas que le podemos hacer al presidente, y se las podemos hacer, y yo soy el primero que se las hago. Económicas, sobre todo. Pero, bueno, no tan económicas, más bien de estilo, por ejemplo, o cuestiones... Bueno, sí, pero no nos desviemos en Trump. De otro estilo, pero llevamos años pidiendo que suban los sueldos de la clase media y estamos viendo una explosión salarial en Estados Unidos con crecimientos del 3% de la remuneración de los trabajadores, una rebaja fiscal que inyecta 2.000 a 4.000 dólares en el bolsillo de las familias, que duplica el mínimo exento del impuesto sobre la renta, y esto que no lo está aplaudiendo ya no solo la derecha europea tomando nota, sino que la izquierda europea no esté tomando nota del efecto riqueza que está teniendo las reformas de Trump. Me parece un tremendo error, porque esto es lo que necesita la clase media europea, que está asfixiada de impuestos, de regulaciones. Vamos a volver a España. Has dado, yo creo, la clave, apretarse el cinturón, que durante demasiado tiempo la clase media se está apretando cinturón, los sueldos son paupérrimos, 1.000, 1.200, 1.300, 1.500 euros. Al final, ¿cómo se puede pretender que alguien tenga una familia, que se emancipe, etcétera, etcétera? Y al final ves el futuro, ves la esperanza. ¿Estamos condenados a una situación así? ¿Qué es lo que habría que cambiar? El modelo productivo, lo digo porque desde luego la clase media a día de hoy está muy condenada. Vale, aquí la cuestión, además de los sueldos, se expresa sobre todo cuando comparas entre generaciones. Y lo que estamos viendo en el mundo desarrollado, que hasta ahora, entre otras cosas, ha basado su optimismo ante el futuro en pensar que nuestros hijos vivirán mejor que nosotros, se ha invertido esta proposición y ahora mismo, si haces la pregunta en cualquiera de las economías desarrolladas, en un promedio del 60-70% de la población te dice que nuestros hijos van a vivir peor que nosotros. Y ante semejante expectativa, en vez de sacudir los cimientos de un sistema económico, el nuestro, que está necesitado de reformas de calado en muchos aspectos, parece que estamos mirando hacia otro lado. Te voy a dar, por ejemplo, una estadística sobre la que no habíamos hablado y sobre la que tampoco es que ahora se esté hablando en demasía. La tasa de abandono escolar en España. En España tenemos una tasa de abandono escolar que ahora mismo, y a pesar de que ha bajado más de 5 puntos a lo largo de esta legislatura, o sea que ha mejorado, pero está en el 20%. Entonces, si el abandono escolar está en el 20%, partimos de que nuestro abandono escolar duplica la media europea. Ahora bien, si el 20% en vez del 10% de los alumnos está dejando la escuela en un momento en el que es vital que continúen su formación, sea formación profesional, sea universidad, pero que terminen de formarse y de prepararse para el mercado, ¿cómo esperamos después que esos jóvenes que no tienen preparación, que han dejado la escuela, que tienen un abandono escolar que duplica la media europea, entren en el mercado laboral con algo que no sea uno de esos contratos efectivamente precarios que tú estás describiendo? Y te pongo otro ejemplo. Si no
estamos dispuestos a dejar libres de impuestos por lo menos los primeros 1.000 euros que paga el empleador a su trabajador, ¿cómo pretendemos que con un coste laboral mucho más alto en el término fiscal, con una de las cuñas fiscales más altas de Europa, cuando sumamos cotización social e IRPF, cómo pretendemos que eso genere empleo con una masa laboral que lo está pasando tan mal? A ver, eso no es sin sentido. Opiniones en la mesa. A ver, por ejemplo, Iván, ¿qué es lo que ha cambiado la clase media del siglo pasado? Que es cuando, digamos, de alguna manera se crea, entre comillas, se afianza, se asienta. Una gran parte de la sociedad española se podía considerar clase media y hoy tiene la situación que tiene de precariedad y encima con los retos que nos ha dicho Diego, ya no solo de la globalización, con un país, por ejemplo, los chinos, con también el tema de la robotización, que a partir de ahora se van a empezar a perder puestos de trabajo, porque claro, los robots van a empezar a hacerlos, con lo cual el futuro es desolador. Pero ¿qué es lo que ha pasado?